Bueno, muy buenas tardes. A continuación vamos a realizar la presentación del proyecto final de epidemiología y nuestro trabajo lleva como título Nivel de conocimiento que poseen las personas en el rango de 19 a 49 años sobre sífilis que nos permite identificar poblaciones en riesgo por el desconocimiento de la enfermedad. Bueno, los integrantes del equipo son Daniel García, Carlos Mercado, Nevalis Arteta y Viviana Reyes y mi persona Juan Camilo González. Ok, aquí está nuestra pregunta problema, la cual es ¿qué nivel de conocimiento poseen las personas en el rango de 19 a 49 años sobre sífilis que nos permite identificar poblaciones en riesgo por el desconocimiento de la enfermedad? Bueno, acá en el contenido lo que les vamos a presentar será un resumen, la introducción, la pregunta de investigación, la justificación, los objetivos, el marco teórico, un marco metodológico y el cuestionario que empleamos para el trabajo. Ok, bueno, empezaremos con el resumen. Bueno, debemos comenzar diciendo que sífilis, pues, es una enfermedad de transmisión sexual que es sistémica y crónica. Está causada por la bacteria llamada Treponema pallidum. Esta bacteria es capaz de generar una afectación sistémica y que clínicamente pues se va a caracterizar por dar episodios de enfermedad activa y estos se pueden interrumpir en unos lapsos de latencia y se puede transmitir pues vía sexual y su infectividad aproximadamente es del 30%. Bueno, acá también podemos agregar que esta infección pues si no tiene un tratamiento oportuno pues puede llegar a ser fatídica para el paciente porque esta va a evolucionar en diferentes fases, la cual más adelante les vamos a explicar, que van a depender del tiempo transcurrido, desde que se infecta la persona hasta que le hacen el diagnóstico para empezar su tratamiento. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, cada día 1 millón de personas con vida sexual activa entre 15 a 49 años de edad contraen una infección de transmisión sexual. Y tenemos que cada año 376 millones de personas contraen alguna de estas cuatro enfermedades. Clamidiasis con unas 127 millones de personas afectadas, gonorrea con 87 millones de personas afectadas, sífilis con 6,3 millones de personas afectadas y tricomoniasis con 156 millones de personas afectadas. Esto por año. Adelante. Bueno, según la Organización Panamericana de Salud, esta organización concluyó que en la región de las Américas se diagnosticaron aproximadamente 470.000 casos de sífilis en mujeres y 466.000 casos nuevos en hombres. También se encontró que había cerca de 1 millón de casos ya existentes de sífilis en mujeres y 992.000 casos existentes en hombres. Y en datos recolectados de 36 países, de 37 países se estimó que hubo unos 22.800 casos de la transmisión materno-infantil. Bueno, esta gráfica refleja acorte del periodo epidemiológico número 7 del 2020, que se registraron 4.270 casos de sífilis estacional y 777 casos de sífilis congénita, con procedencia y residencia nacional, lo que representa un incremento del 14%, que representa 526 casos en cuanto en sífilis estacional se habla, y un incremento del 19%, que representa 124 casos en cuanto a sífilis congénita. Esto con relación al último periodo de 2020. Bueno, ya hablando de nuestra pregunta problema, la cual es ¿qué nivel de conocimiento poseen las personas en el rango etario de 19 a 49 años sobre sífilis? Nos permite identificar la población de riesgo por el desconocimiento de dicha enfermedad. Bueno, tenemos la estrategia PICO, que como ya sabemos, la desglosamos, en el cual la P, como anteriormente nos han mencionado, es de paciente o persona o problema de interés, que es el grupo con una condición en particular. La I es la intervención, pues de interés de tipo terapéutica, preventiva o diagnosticada o para un pronóstico.
La C, comparación de intervenciones, en donde acá no aplica. Y la O son los resultados esperados en la intervención. Como en la P tenemos las personas sanas en el rango de edad de 19 a 49 años. La I tenemos como identificar qué tanto conocimiento tienen las personas sobre sífilis, y los resultados tenemos identificar qué población se encuentra en riesgo por el desconocimiento de esta enfermedad. ¿Vale? Entonces, continuando con la justificación, me parece muy importante recalcar que a pesar de que la sífilis es una enfermedad muy antigua y el diagnóstico y el tratamiento pues ya están establecidos hace mucho tiempo, la incidencia de esta enfermedad ha venido en aumento desde finales de la década de los 90. Eh, pues por esto mismo que les acabo de mencionar, se considera una enfermedad reemergente, bueno, que además ha aumentado la gravedad de los casos de SIDA. Digo que el tratamiento ya está establecido porque es una intervención muy sencilla, con una dosis única de penicilina G benzatínica intramuscular, ¿vale? Pero a pesar de esto, la incidencia de esta enfermedad, pues, ha venido en aumento. Bueno, en este contexto que les acabo de mencionar, la información que puedan tener las personas, en especial las del rango de mayor incidencia de la misma, que son las de 19 a 49 años, sobre los mecanismos de infección, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, pues pueden ser fundamentales para la prevención primaria de estas. Y esto es factible de conocerse a través de la aplicación de encuestas estructuradas. La Universidad de La Sabana realizó un estudio acerca de las estrategias educativas de la prevención de las infecciones de transmisión sexual en jóvenes. Y en este estudio lo que hizo fue encontrar que países como Canadá, donde los jóvenes reciben las clases de educación sexual desde más temprana edad, el porcentaje de estudiantes que tienen alguna experiencia sexual durante la secundaria ha disminuido. Por el contrario, Japón, el Ministerio de Cultura, Deportes y Ciencias, aquí estableció que no se puede hablar de temas relacionados con la actividad sexual y el uso de preservativos a los adolescentes, pues. Y si vemos las estadísticas de esta razón, las tasas de infección por enfermedades de transmisión sexual ha incrementado, ¿vale? Entonces, estos datos que les mencioné respaldan que la prevención primaria en un país disminuye, pues, considerablemente las tasas de incidencia, claro. Bueno, basándonos en los objetivos, tenemos como objetivo general investigar qué nivel de conocimiento tienen las personas en el rango etario de 19 a 49 años sobre sífilis, lo cual pues, nos permite clasificarlas como población en riesgo. De acuerdo con objetivos específicos, tenemos tres, en el cual el primero se llama, tenemos estratificar la población en riesgo alto, medio y bajo, pues de contraer la enfermedad, clasificar por rango etario y sexo la población más vulnerable de contraer la enfermedad e interpretar los resultados en términos de capacidad de las personas entre 19 y 49 años de prevenir sífilis como prevención primaria, ¿vale? Bueno, listo, entonces ahora vamos a seguir con el marco teórico y bueno, como sabemos, la sífilis venérea ocurre en todo el mundo, ¿cierto? Pero es de acuerdo con la distribución geográfica y el entorno socioeconómico que pues va a variar la incidencia de esta. Como ya habíamos mencionado, la enfermedad puede ser adquirida de varias formas, entre las cuales está el contacto sexual, de forma congénita a través de la placenta, es decir, verticalmente, y otras formas que son transfusión de sangre humana que esté contaminada y por inoculación accidental directa, ¿cierto? Entonces, la forma más frecuente para poderse transmitir esta enfermedad es por contacto sexual y es por eso que es la que se enfatiza en el trabajo. Resaltar que un paciente es más infeccioso al principio de la enfermedad y que pues, gradualmente, con el paso del tiempo, va a disminuir pues, esa infecciosidad en él. Pasa, por favor. Bueno, entonces tenemos que la sífilis primaria básicamente consiste en que después del periodo de incubación va a aparecer una pápula en ese lugar de inoculación y rápidamente esta va a erosionar dando lugar pues a la úlcera. Entonces esta se va a caracterizar porque es de base limpia, endurada y no va a exudar y también es indolora. Pueden además aparecer múltiples úlceras, especialmente en esos pacientes inmunodeprimidos, pero las zonas como más frecuentes donde se presentan son los genitales externos, seguidos del cuello uterino, boca y la región perianal. En cuanto a la sífilis secundaria, esta va a representar el estadio clínico más florido de esta infección y empieza básicamente entre 2 y 8 semanas después de la aparición de la úlcera, pudiendo esta seguir presente o no. Estas manifestaciones acá van a ser muy variables, entre las cuales se encuentra un exantema
maculopapular o pustular, que puede afectar cualquier superficie del cuerpo, pero va a persistir solamente unos días o 8 semanas. Ya en cuanto a la sífilis congénita, esta se divide básicamente en dos, entre las cuales tenemos la temprana, que es la que se observa antes del segundo año de vida y tiene una característica y es que puede ser fulminante. Acá esta se va a presentar o manifestar como infección diseminada, pero también puede producir lesiones mucocutáneas, hepatosplenomegalia, anemia y afectaciones del sistema nervioso central en manifestaciones. En cuanto a la parte tardía, esta tiene una persistencia de más de 2 años en las que pueden originar ciertas manifestaciones como deformaciones en huesos y dientes, sordera del octavo par, neurosífilis, entre otras. Ya hablando un poquito de la sífilis gestacional, esta se va a definir más que todo como el fruto de gestación de una madre, pues que obviamente esté enferma, ¿cierto? Que tenga esta enfermedad y que ella tenga un tratamiento inadecuado o que no presente tratamiento. Y que sea independiente de los resultados de las pruebas, es decir, que el recién nacido presente o no signos de enfermedad. Pasa, por favor. Pasa, por favor. Listo, en cuanto a la prevención primaria, acá lo que vamos a incluir es que se realice educación sobre salud sexual y reproductiva, básicamente que sean programas educativos como campañas públicas o que sean campañas dirigidas especialmente a esos grupos de riesgo. En cuanto a la promoción y el uso de prácticas sexuales, tienen que ser más seguras, es decir, que ayudan a reducir esa exposición, por lo menos el uso de condones o de espermicidas, y que se pueda concientizar a esas personas para que reduzcan ese número de parejas sexuales o relaciones que sean simultáneas. Pasa, por favor. Cuanto al diagnóstico, hay varias formas, pero digamos que la más frecuente para poder diagnosticar es la determinación de estos anticuerpos en suero, ¿cierto? Pero también hay otra que es el diagnóstico directo, que es la detección de la bacteria Treponema pallidum en las lesiones, en los tejidos o en el líquido cefalorraquídeo. Esta forma, que es el diagnóstico directo, proporciona ese diagnóstico definitivo para sífilis. Y acá las técnicas serían microscopía de campo oscuro y PCR. Pero se encuentran otras pruebas que son las no treponémicas, que ahí se va a encontrar el BDRL y la reagina plasmática rápida, que básicamente ellos son unos indicadores muy útiles para la actividad de la enfermedad que tienden a positivizarse 10 o 15 días después de la aparición de esa úlcera. Entonces acá resaltar que estas técnicas cuantitativas realmente nos tienden a ayudar a poder establecer la fase de la enfermedad. Entonces, ¿para qué va a ser útil eso? Para poder indicar el tratamiento adecuado y seguidamente hacerle ese, valga la redundancia, seguimiento a la respuesta a este tratamiento. Pasa, por favor. Bueno, listo. En cuanto al tratamiento de elección es la penicilina benzatínica, ¿cierto? Entonces, acá se va a dividir el tratamiento, por lo menos si la sífilis es precoz, se va a colocar 2.400.000 unidades internacionales y no importa si el paciente es VIH positivo o no. En caso de que sea tardía, se coloca la misma dosis, pero acá va a ser durante 3 semanas, es decir, una dosis semanal. En caso de que sean alérgicos, no se le coloca penicilina benzatínica, sino que el tratamiento de elección va a ser la doxiciclina y va a ser 100 unidades cada 12 horas durante 2 semanas si estamos hablando de sífilis precoz. Y si hablamos de sífilis tardía, es la misma dosis, pero durante 28 días. Ok, continuando, ahora tenemos lo que es el marco metodológico. ¿Cómo recolectamos los datos? Bueno, básicamente se trata de un cuestionario de 16 preguntas, que es de opción múltiple, es de tipo mixto. Y bueno, estos están basados pues en los objetivos que presentamos en el estudio. Se va a implementar en la población objeto unas preguntas generales sobre sífilis y también sus formas de prevención. Dale a la siguiente. Bueno, acá encontramos el cuestionario, le pusimos el título del trabajo, acá nos muestra también las instrucciones, acá nos damos cuenta también de que tomamos unos datos sociodemográficos como lo son la edad y el sexo, lo cual nos va a permitir pues tabular en el Excel estos datos y pues esa influencia que tienes sobre el sífilis. Bueno, encontramos preguntas como cuál es su estado civil, cuál es su nivel de educación, dale la siguiente. Y preguntas como estas que ya son más enfocadas a lo que sería el conocimiento sobre sífilis. Por lo menos tenemos la número 8 que dice cuál de los siguientes no son signos o síntomas característicos de la enfermedad.
Aquí los participantes pues tienen que elegir una opción y de acuerdo a eso pues vamos clasificando nosotros si son población de riesgo o no. También encontramos preguntas como, ¿conoce si usted si el sífilis se puede prevenir? Si, bueno, ¿cuál es el método anticonceptivo más eficaz para evitar el contagio por sífilis? ¿Y cuántas parejas sexuales ha tenido en el último año? Etcétera. Bueno, todas estas preguntas nos van a permitir a nosotros clasificarlos a ellos, pues si son población de riesgo, si tienen un riesgo que es bajo, si es moderado o si es alto. Siguiente. Y acá, pues nos damos cuenta que también realizamos un consentimiento informado donde le informamos a los participantes que el propósito de este documento, pues, es entregarle toda la información necesaria para que ellos puedan, pues, decidir libremente si quieren participar o no en la investigación. Le decimos que somos estudiantes de la Universidad Simón Bolívar de séptimo semestre y pues toda esta información obtenida pues va a ser mantenida bajo una estricta confidencialidad y su nombre no va a ser utilizado. También pues este estudio no tiene ningún riesgo y tampoco vamos pues a remunerar a las personas que lo hagan, etcétera. Todo eso queda claro en el consentimiento informado. Y pues si tienen alguna pregunta sobre eso, ya aquí están nuestros contactos de cada uno de los participantes y ellos acá pues realizan la firma del consentimiento informado. Bueno, entonces, como mencionamos anteriormente, pues uno de los objetivos específicos consiste en estratificar pues la población en riesgo alto, medio y bajo de contraer la enfermedad y también clasificarla por rango etario y sexo a la población más vulnerable de contraer la enfermedad. Entonces, acá tenemos que en el grupo etario, entre los 19 y los 29 años, alrededor de un casi 70% tienen un riesgo alto y el riesgo bajo pues ya es el que menos porcentaje tiene, alrededor de un 15% pues de contraer esta enfermedad en este grupo de edad. Siguiente, por favor. Y de este grupo de edad predomina, o sea, en las mujeres es mucho más el riesgo alto, pues es el que se está representando de contraer esta enfermedad. Entre los 30 y 40 años, pues se nota que alrededor de un 50% de este grupo de edad representa un riesgo medio, mientras que el riesgo bajo está representado por un casi 25% de esta población. Y pues entre los 30 y 40 años, el riesgo alto, siguen predominando pues las mujeres. Bueno, para concluir pues con los resultados del estudio, tenemos que la población, el grupo etario enfocado en los grupos de 49 a 49, de 41 a 49 años, se encuentran en una mayoría, aproximadamente pues el 50%, tenemos que se encuentra en una mayoría en un riesgo bajo, lo que nos permite pues identificar o interpretar que esta población pues tiene un poco más de conocimiento, ya sea por alguna experiencia vivida o porque se han dedicado pues a investigar un poco el tema, se encuentran en un riesgo un poco bajo debido a que tienen un mayor conocimiento. Siguiente, por las mujeres son las que se encuentran pues en este mayor porcentaje. Es una tendencia pues que se tuvo mucho en cuenta durante todo el estudio, que las mujeres se encuentran en el porcentaje mayor a comparación de los hombres. Siguiente. Bueno, y pudimos concluir al final de todo lo que realizamos que la población que se encuentra en mayor riesgo de todas es la población femenina ubicada de 19 a 29 años. Las mujeres como tal, en general, como dije anteriormente, se repite mucho esto, que es la que se encuentra en un riesgo mayor. Las mujeres, ya sea el grupo etario de 19 a 29, de 30 a 40 o de 41 a 49, se encuentran en mayor riesgo. Y finalmente, el grupo etario, como dije anteriormente en la diapositiva anterior,
que se encuentra en un riesgo menor es la de 41 a 49 años. Bueno, muchas gracias. Esto fue nuestra presentación sobre sífilis, sobre nuestro proyecto final. Esperemos que les haya gustado y hasta luego.